Pues ya estamos terminando la serie. Este es el penúltimo tema. Bogdan dijo, Víctor, cerrará con broche de oro la serie, no dando las conclusiones. Puso la vara alta, mano, hay expectativas, así que siempre el Señor provee, ¿verdad?, para los suyos, y siempre Él es quien se encarga de proveernos, y descansamos en eso. No es de quien está acá al frente, sino de la providencia del Señor. Y bueno, ese es el tema 31 de la serie, sí, y se titula La religión pura y sin mácula. Sí. Nuestro texto base es Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Se escucha bien allá? ¿Sí? Ok. Aquí adentro, nada, poquito, súbele, ¿sí? Porque casi no me escucho. Ok. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Santiago 1, 26 y 27. Me dicen amén, ya llegué, gloria a Dios, aleluya. Santo. Habla, Cordero. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no. Dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra, y te ruego que me des gracia, Señor, para compartir tu consejo, y oro para que la semilla caiga en buena tierra, Señor, en buena tierra, para que ésta dé fruto a su tiempo. Sé que tu palabra no vuelve vacía y cumple su propósito, Señor, pero el deseo en mi corazón es que como iglesia, como congregación, Casa de Oración a la Paz, crezcamos y demos respuesta, Señor, favorable en cuanto a la instrucción de lo que tú estás dando, Señor, la instrucción que tú das a cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, y ruego, Señor, para que esta obra siga prosperando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, según el versículo 1 del capítulo 1 de esta carta de Santiago, esta va dirigida a las 12 tribus que están en dispersión. Sí. Es decir, está hablando acerca de los cristianos en la diáspora, o judíos más bien, judíos cristianos en la diáspora. Sí, y estas 12 tribus, por supuesto que se refiere a las 12 tribus de Israel. Sí, a esos judíos dispersos por las diferentes regiones fuera de Israel, ¿no? Lo que se conoce, repito, como la diáspora judía. Y estos eran judíos que habían abrazado la fe en Jesús y vivían en diferentes partes del mundo grecorromano, ¿sí? La diáspora se refiere, repito, a la dispersión de los judíos fuera de su tierra natal debido a invasiones, a exilios y a persecuciones, ¿sí? Muchos judíos, incluso después del regreso del exilio babilónico, permanecieron viviendo en ciudades como Roma, en Antioquía, en Éfeso, Corinto y en algunas otras partes del Imperio Romano. Y en este contexto, ¿sí?, o a lo que nosotros podemos ver, esta carta va dirigida precisamente a esta comunidad, ¿sí? Repito, judíos que abrazaron la fe en Cristo Jesús, ¿sí?, que están fuera de Judea.
y que estaban enfrentando diferentes presiones y desafíos. Sí. Entonces, los destinatarios de la carta de Santiago, como lo vemos, por ejemplo, ahí en el mismo capítulo 1, empezando después de que se presenta y Santiago dice ¿a quién va la carta? Bueno, Santiago habla acerca de esas pruebas y dificultades que seguramente estaban pasando, ¿no? Sufrían a causa de su fe este tipo de situaciones, y este sufrimiento pues podría incluir persecuciones por parte de las autoridades romanas, tensiones con los judíos no cristianos, ¿no? Con sus hermanos judíos que no habían abrazado la fe en Cristo Jesús, o también dificultades económicas y sociales asociadas precisamente por ser una minoría. Ahora, si nosotros echamos un vistazo a la cultura, ¿sí?, en cómo ellos se manejan entre judíos, bueno, normalmente si alguien está pasando una situación complicada, normalmente la comunidad les apoya, ¿sí? El asunto es que ellos, siendo minoría y habiendo abrazado una fe distinta, pues bueno, eran rezagados y estaban de alguna manera experimentando pues esa lejanía, ¿sí?, y esa hostilidad de parte de sus hermanos, ¿no? Entiéndase, cuando digo hermanos, no solamente aquellos que en algún momento compartieron un mismo templo, sino papás, hermanos de sangre, amigos, familiares, etcétera, ¿sí? Entonces, Santiago les exhorta, y nos exhorta a nosotros también, por supuesto, a que soportemos este tipo de pruebas con paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas producen en cada uno de nosotros una madurez espiritual, y ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya hemos hablado a lo largo de la serie, ya hablamos acerca de eso. Entonces, esto muestra, sí, a lo que dice Santiago, bueno, que estos hermanos estaban pasando por estas situaciones difíciles, ¿sí? Repito, pero Santiago les anima a mantener la fe y a perseverar. Diga conmigo, perseverar, ¿sí? Entonces Santiago se dirige a creyentes que estaban enfrentando no solo persecuciones externas, sino también conflictos internos dentro de la comunidad, ¿sí? Así también nosotros experimentamos presiones, mis amados, no solo del mundo y propias de la vida, sino también tensiones entre hermanos, ¿sí o no? O podemos llegar a pasar, o podemos llegar a experimentar, ¿sí? No solo cuestiones del mundo, no solo cuestiones propias de la vida, no solo estas luchas debido a la concupiscencia del corazón, sino muchas veces, que no debe de ser así, pero se da, bueno, experimentaremos debido a nuestra falta de madurez y debido a nuestro pecado, tensiones entre hermanos. Y lo que Santiago les dice es, manténganse, perseveren. Y es algo en lo que nosotros, mis amados, debemos de atender, porque no voy a hablar de aquí, ¿verdad? No estoy hablando de ninguno de ustedes, pero es una realidad. Miren, en aquel momento debemos de entender que no había para dónde irse. No era como que había muchas congregaciones. Y pues ya no me gustó y salí de conflicto con un hermano, y entonces me voy a otra congregación, ¿verdad? Donde aquí sí son buena onda y aquí sí hay amor, porque en aquella no. ¿Me explico? Era una comunidad y se entendía quiénes eran y quiénes no eran. Entonces no había la cuestión de, bueno, tengo un conflicto con el hermano y salgo corriendo, es permanezco en la fe. ¿Me explico? Ahora, no estamos hablando acerca de una falsa doctrina, no estamos hablando acerca de una enseñanza, ¿verdad?, que va contraria a la Escritura. Estamos hablando acerca de ese proceso por el cual estamos pasando todos como cuerpo de Cristo, ese proceso de madurez en donde tarde o temprano vamos a experimentar, ¿verdad?, el proceso del hermano sumado al mío. Pues, sin embargo, la instrucción de Santiago es: persevera, mantente, no renuncies a tu fe. No renuncies a tu fe, ¿sí? Entonces, nosotros también experimentamos ese tipo de presiones, ¿cierto? Ahora, Santiago exhorta, y es muy interesante porque exhorta a controlar la lengua, ¿sí? Y advierte contra la envidia, que tiene que ver pleitos, falta de paz entre los hermanos, ¿no? También hace un fuerte llamado a vivir una vida santa,
resistiendo las tentaciones mundanas y buscando la pureza y la santidad. Sí. Recordemos que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es forjar el carácter de Cristo. Sí. Es vivir para Él, ¿verdad? Pareciéndonos cada vez más a Él. Entonces, muchos de estos destinatarios o a quienes iba dirigida esta carta, pues repito, eran judíos cristianos que aún valoraban la ley mosaica y las enseñanzas de una ética judía, ¿no? Y Santiago se refiere varias veces a la ley perfecta y a la ley real, ¿sí? Indicando que estos creyentes pues todavía consideraban a esa ley, ¿verdad? Pero Santiago les enseña cómo vivir esa ley a la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? Porque, repito, muchos de ellos seguían expectantes de los rituales, de la liturgia y de los dogmas, cayendo en un grave desbalance, ¿sí? Por eso Santiago habla acerca de esa religión, ¿no? Ahora, nosotros, desde esta perspectiva y desde nuestro contexto, para nosotros religión tiene una connotación muy distinta a la de Santiago. Que de repente hay quienes dicen, yo no vivo una religión, yo vivo una relación con Cristo. No, es una religión. O sea, desde el término estricto de la palabra, sí es una religión la que profesamos. Pero debemos de profesar la religión, la cual viene de parte del Señor. Una religión sana. Es muy diferente la religiosidad. Repito, hay connotaciones que se han acuñado, una connotación negativa a esta palabra. Y qué bueno que vive una relación con Cristo, de eso se trata. ¿Sí? Pero no se trata de eso, de yo no vivo una religión, vivo una relación, ¿no? Sí y no. Entonces, bueno, la palabra nos enseña a cómo debemos de vivir nuestra religión. ¿Cómo la ve? Y no es una cuestión sectaria, y no es una cuestión... No. Son cuestiones de cómo es que debemos de vivir según lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, bueno, según, ¿verdad? Desde la perspectiva de Santiago, la religión es algo práctico y no es algo teórico. ¿Sí? Para Santiago, la verdadera religión no se mide por los rituales externos o la apariencia, sino por el comportamiento real. En este caso, Santiago hace énfasis en cómo una persona controla su lengua y actúa de manera coherente con su fe. Sí. Santiago critica a aquellos que se creen religiosos. Ahora vamos a cambiar eso o entender eso. Aquellos que se creen cristianos, que se creen hijos de Dios, que se creen pueblo de Dios, pero que no reflejan los frutos de esa fe en acción. Sí. Para él la religión verdadera implica un cambio en la conducta que afecta la forma en la que hablamos y tratamos a los demás. Sí. Entonces, el pasaje habla, repito, de una religión vana, un cristianismo vano. Sí, un cristianismo vano. Vamos a, para poder, ¿verdad? Para poder meternos al saco, para ponernos la chaqueta, ¿verdad? Sí. Es decir, sin valor, vacío, sin propósito. Un cristianismo sin valor, sin vacío, sin propósito. Eso se refiere, ¿sí? Con una religión vana. Y esto ocurre, mis amados, cuando alguien piensa, según lo que dice Santiago, que es piadoso. Piensa, pero no lo es. Y esto se evidencia en una falta de control y dominio propio, especialmente en su lengua. Sí. Eso dice, si alguno se cree, diga conmigo, se cree. Dile al que está a tu lado, no te la creas. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree cristiano, ¿no? Entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, el cristianismo de tal es vana. Fuerte, ¿no? Miren, si ya esto nos pegó, ya podemos cerrar todo e irnos. ¿No?
que baje el corazón, ¿no? En la semana escuchaba, híjole, no recuerdo exactamente la frase, pero decía una de las distancias más largas que existe en el mundo es de la cabeza al corazón. Haciendo referencia a que muchas veces podemos entender un montón de cosas y saberlas, pero estas no bajan al corazón. Están ahí, pero a veces tarda años en bajar de aquí a aquí, ¿no? Entonces está largo el camino. La distancia, una de las distancias más largas es de la cabeza al corazón. No. Entonces dice Santiago, si alguno, mis amados, es el que sea. El pastor, el diácono, el servidor, el ujier, el maestro, el que sea. El que sea. Y aquí, repito, los que estamos al frente estamos sujetos también a la iglesia, ¿no? Porque la palabra de Dios dice. Entonces, el que sea, si alguno cree, ¿verdad? Es decir, no que sea, sino que cree serlo. Pero la evidencia de sus actos reflejan lo contrario. No es. No es. Él cree, pero no es. ¿Y cómo sabemos? Por cómo se conduce, por cómo habla. Por cómo habla, ¿sí? Puede decir, ¿verdad? Un creer en lo más profundo de su corazón, ser religioso, ser cristiano y tener un corazón piadoso según él. Yo estoy bien con Dios. Soy malo, pero no tanto. No, porque el Bogdan, no, ese sí está tremendo. Pero yo no estoy tanto. Digo, no soy perfecto. Pero fulano y sutano hacen cosas peores. Y ahí están. Y hasta sirven. Oh, si supiera el pastor. Y de repente ponemos nuestro estándar, ¿no? Moral desde nuestra perspectiva. Entonces empiezo a autojustificarme, ¿no? Y no evalúo mi conducta, ¿sí? Mi corazón y mis pensamientos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, puede decir, ¿verdad? Y creer en lo profundo de su corazón. Y esto está tremendo porque habla de creer. Es decir, él cree, pero está engañado. Él cree ser piadoso. Por eso, mis amados, es tan importante ir a las Escrituras, porque yo puedo creer un montón de cosas, pero si lo que yo creo no está conformado con lo que la Biblia dice, entonces el que está mal soy yo, no la Biblia. ¿Sí nos damos cuenta? Porque yo puedo estar genuinamente equivocado. Sí, soy genuino. Sí, estoy de veras, pero de veras estoy equivocado. De veras la estoy regando. De veras estoy siendo engañado por mi propio corazón. ¿Ven por qué es tan importante ir a las Escrituras? Pero muchas veces nos conviene ser ignorantes. Y me refiero en una conveniencia positiva, sino le conviene a mi carne, a mi pecado. Es que, ¿verdad? Es como, o sea, me viene ya en algún momento había puesto este ejemplo para ilustrarlo, la idea que estoy tratando de transmitir, ¿no? Pero tengo un tío que él, tiene diabetes, ¿no? No es sintomático o hace tiempo, no sé si todavía, ¿no? Pero él toma café con azúcar, pan dulce, ¿no? Incluso hace bromas de que el café él mismo lo endulza con el dedo, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siente mal. Pregunta, el hecho de que él ignore o no atienda a su verdad o viva en una ignorancia de su condición, ¿lo librará de las consecuencias de la enfermedad? Es cuestión de tiempo. Pero para él es mucho más sencillo ignorar esa realidad. No se siente mal, pero ignorarla y no checar y no atender,
para poder seguir viviendo de la manera en cómo vive. ¿Sí me explico? Muchas veces así hacemos, mis amados, con el pecado. Prefiero quedarme ignorante y pretender creer. ¿Sí? Entonces, puede decir y creer en lo más profundo de su corazón, ser piadoso, ser cristiano, ser religioso, ¿sí? Pero si su lengua, sus actos no son congruentes a la fe, pues está siendo engañado por sí mismo. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, da una radiografía acerca del corazón del hombre. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso está tremendo, O sea, digo, el profeta está haciendo una hipérbole, por supuesto, pero está mostrándonos, ¿no? Está plasmando en el escrito que es sumamente engañoso el corazón. Sí. Ahora, el profeta en Valera 60, seguido de eso, pone como todavía una cerecita, ¿no? Y perverso. O sea, no es solamente sumamente engañoso. O sea, no solamente es sumamente engañoso, dice más que todas las cosas, sino también es perverso. Ahora, esta palabra perverso también se puede traducir como incurable o sin remedio. La palabra que se utiliza aquí es la palabra anus. Es decir, no hay remedio para el corazón del hombre. Es incurable. Qué tremendo, ¿no? Es incurable. Entonces, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Por eso es que Dios no cura el corazón. Dios quita el corazón y pone uno nuevo. Él no cura el corazón. Él da una nueva vida. Sí. Entonces, dice, ¿quién lo conocerá? Y esta idea es interesante porque habla de no hay control. ¿Quién puede controlarlo? No, es que yo controlo. Entonces, el control de la lengua es una parte central en la enseñanza de Santiago. Si no estamos atendiendo esta demanda, vana es nuestra profesión de fe. Ahora, ¿cuál es la relación de la lengua con el corazón, pastor? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué Santiago está hablando de eso? Bueno, según Jesús, palabras de Jesús, según Lucas capítulo 6, versículo 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿qué hablas? ¿Qué es lo que sale por tu boca? Porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Miren, en el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, creo que así se pronuncia, Edersheim, él es un reconocido escritor, sobre todo en cuanto a la relación entre la cultura judía y la cultura cristiana. ¿Sí? Este libro, este comentario es muy bueno. Si alguno tiene la oportunidad, cómprelo, hágase de él. Así se llama, comentario histórico. Pero fíjense lo que dice lo que dice este comentario. Dice, las palabras de enojo, juicios y calumnias, él está hablando acerca de los rituales, está hablando acerca de todos estos dogmas. Pero dice, las palabras de enojo, juicios y calumnias, prejuicios y murmuraciones pueden ser comunes y cotidianos, incluso entre aquellos que profesan una fe y forman parte de la liturgia del servicio de los templos. Comunes y cotidianos. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué hay en el corazón, mis amados?
prejuicios, calumnias, mentiras, enojo, queja. ¿Es la constante? Ahora no significa que no voy a manifestar, ¿verdad?, mi molestia, mi enojo, no voy a manifestar cierta queja por alguna situación que veo que puede llegar a ser injusto, contrario a la piedad. No está hablando de eso, pero ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? ¿Qué es constantemente de qué estoy hablando? Cuando se acercan mis conversaciones, ¿en mis conversaciones hay piedad en mis conversaciones? ¿O mi conversación es hueca, es vacía, superficial? ¿Qué hablo, mis amados? Control de la lengua. ¿Qué pasa, no? Hace varios años, en una congregación, una iglesia, había un ministerio, quizás algunos se puedan acordar, ¿no? Pero había un ministerio, fue muy particular aquí en La Paz, en ese lugar, y se practica también en otros lugares, en Estados Unidos. Pero había un ministerio en donde prácticamente era, pues te confesabas, ¿no? Con un par de hermanos. Voy a hablar en clave, y pues estaba soso, ¿no? Pero te sacaban la sopa desde que eras un niño. Y el asunto es que en esa congregación en específico fue cuestión de tiempo para que toda la congregación supieran de todo, de todos. Porque la dinámica prácticamente era sentarte a hacer una regresión. Y acuérdate cuando estabas niños y lo que viviste y en dónde estaba Jesús y bla, 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 ¿no? Y salían muchas cosas, ¿no? El problema es que hubo ministros que esparcían, ¿no?, pues la intimidad de quienes ministraban, ¿no? Si alguno se acerca a usted, mi hermano, a confiarle algo, a pedir consejo, no lo platique a nadie más. Si no le habló a su amigo para que oraran los dos por esa situación, usted no le hable a su amigo para decir, fíjate, ven, porque fulano me platicó, vamos orando. ¿Me explico? Ahora, si cree que es algo que puede superarlo, acérquese a un anciano en la iglesia a pedir consejo, pero en ese tenor. Me explico, con ese espíritu de poder ayudar, de poder pedir consejo para extender la mano, pero no para esparcir el mitote. Controle su lengua. ¿Sí? Tengan cuidado. Santiago enfatiza que la verdadera religión va más allá, mis amados, de la apariencia externa, de rituales, ¿verdad? Y que requiere una vida marcada por el autocontrol, ¿sí?, el dominio propio, el respeto hacia los demás, la coherencia, ¿verdad?, de fe. Entonces, desgraciadamente, ¿no?, repito, este concepto de religión muchas veces se ha distorsionado, ¿verdad?, bueno, hacia el enfoque en lo externo, sin la transformación interna, que es lo que Santiago estaba considerando como esencial. Y es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la serie, ¿no? La motivación, el corazón. Porque ese es el espíritu de la palabra, transformarnos, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia en que mi fe es la correcta? ¿Cómo saber si mis afectos están colocados en el lugar correcto? Bueno, Santiago subraya la importancia de la misericordia hacia los demás como un reflejo de una religión auténtica. Sí. No basta simplemente cumplir ritos o normas, sino que la vida debe estar marcada por la bondad, por el dominio propio y por la coherencia, ¿sí?, en cuanto a la profesión de fe. Entonces, dice ahí el versículo 27, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago.
¿Cuál es, Santiago? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ver por los demás y mantenerse firme en cuanto a la santidad, apartados para el Señor. Entonces debemos de tener cuidado, mis amados, de entender lo que dice Santiago aquí. La palabra que se traduce por religión es la palabra dreskeia. Así es, dreskeia, que quiere decir el culto en el sentido de la expresión externa de la religión, en el ritual y la liturgia o la ceremonia. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir Santiago es que el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le puede ofrecer a Dios son el servicio a los pobres y la pureza personal, santidad. Sí. Pues para Santiago el culto verdadero no consistía, repito, en túnicas elaboradas o en música impresionante o en cultos cuidadosamente organizados, sino en el servicio práctico a la humanidad y en la pureza de la vida personal. Mis amados, la fe es práctica. Nosotros de repente nos metemos en rollos y pretendemos hacer de la fe algo muy místico. La fe es práctica. Es muy sencilla. ¿Por dónde empiezo, pastor? Ama a tu esposa si estás casado. ¿Estás soltero? Respeta a tus padres. Por ahí. ¿Por dónde empiezo, pastor? Hermana, ¿estás casada? Sujétate a tu marido. Pero es que es un cocodrilo. Sujétate a tu marido. Señor, pastor, quiero tener la bendición de parte de Dios. Sujétese, respételo. Sí. Ay, no, es que no me gusta eso a mí. No, mejor dígame cuántas horas tengo que orar y cuántos versículos y capítulos de la Biblia tengo que leer. La fe es práctica. Y con esto, por supuesto que no estoy menospreciando la lectura y la devoción con el Señor. Por supuesto que no. Pero debemos de ser congruentes. ¿Sí? Jóvenes, ¿sabes que la palabra de Dios dice que obedezcas a tus papás? ¿Sí? Empieza por ahí. ¿Recuerdo? Hace algunos años me invitaron a un congreso de jóvenes donde se trataba de misiones, ¿no? Y las misiones y me tocó un par de hermanos, pues predicaron, ¿no? Acerca de las misiones, de la relevancia de las naciones y muy padre, ¿no? Pero yo hablé acerca de tender la cama y no renegar cuando te cuando te piden que vayas a la tienda, ¿no? Porque de repente como jóvenes quiero ir a las naciones y conquistar las naciones y quiero ir a África y bueno, empieza conquistando tu cuarto. ¿No? O sea, empieza yendo a la tienda sin renegar. No te vayas tan lejos, empieza ahí. Empieza obedeciendo a tus padres. No le gustaba, había un fuego ahí y empezaron todos así como, ¿Acaso eso no es piadoso? Papás, ¿no es piadoso cuando nuestros hijos te levantan y está la cama tendida y los encuentras estudiando y haciendo sus quehaceres? ¿Eso no es piadoso? Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, así me puedo ir también con papá y mamá, esposos y esposas. Nos queremos y conocer los misterios de las escrituras, ¿verdad? Y qué tan filosos estaban los cuernos de la bestia del Apocalipsis. Empieza por obedecer. Empieza por amar, por respetar. Empieza por llegar temprano. Empieza por respetar a tus hermanos, por obedecer, por honrar a los sugieres, por honrar a las autoridades. Por ahí empieza. ¿Cómo la ven? Es lo que está diciendo Santiago. Práctico. De hecho, hay una frase, ¿no?, que dice Santiago, bueno, porque Santiago confronta precisamente, es de eso se trata toda la carta,
¿no?, de Santiago, pero confronta esa parte de la fe y las obras, ¿no? Y Santiago dice que tenemos que ser congruentes. Dice, bueno, tú está bien, tú muéstrame tu fe, ¿no? Yo te la voy a mostrar a través de mis obras. Y habla de la santidad y la piedad. De eso sigue hablando Santiago. De eso se trata todo. Pero hay una parte donde dice, bueno, si alguno dice que cree que Dios es uno, y este remate está buenísimo. Dice, bueno, también los demonios creen y tiemblan. Porque no basta con creer, mis amados, o pretender creer. Ay, sí, Diosito, ¿verdad? Ay, no, sí, Diosito y Diosito. ¿Cuál Diosito? A veces los demonios tienen más claro quién es Dios que nosotros. Porque ellos tiemblan, nosotros nos burlamos de Él. O pretendemos burlarnos, porque Dios no puede ser burlado. La fe es práctica, mis amados. Viviendo su palabra. Es vivir la palabra de Dios. Sí. Entonces, repito, para Santiago el culto verdadero no consistía en túnicas elaboradas, en música impresionante o en cultos cuidadosamente organizados, sino en el servicio práctico, en la santidad, en la misericordia, ¿sí? Entonces es perfectamente posible, desgraciadamente, que en una iglesia esté tan pendiente de la belleza de sus edificios, ¿sí?, el esplendor de su liturgia, que no tengan tiempo ni dinero para el servicio cristiano práctico. Sí. Y eso, mis amados, es a lo que la palabra nos lleva a ser librados. Porque ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Que la iglesia y los recursos se utilicen en el templo o en el apoyo a quienes lo necesitan? Que como congregación estemos atentos a las necesidades de los demás, ¿cierto? Entonces, miren, Jesús condenó de manera severa este tipo de prácticas, donde amaban más al templo y a su liturgia que a las mismas personas que se congregaban en ellas. Sí. El Señor nos libre de eso, mis amados. De verdad, que el Señor nos libre a nosotros como Casa de Oración La Paz de eso. ¿Sí? Entonces, para Santiago, una religión pura se refiere a una devoción sincera, auténtica delante de Dios, ¿sí?, que no está contaminada por hipocresía, por cuestiones superficiales o una autojustificación. Sí, esta pureza implica una fe genuina, evidenciando una transformación desde el corazón. Sí, llevándose a cabo a través de acciones, no se limita a cumplir con ciertos rituales externos. Ahora, ¿son importantes los rituales? Por supuesto que sí, ¿no? Y ahorita voy a ir ahí. Pero es importante el balance, ¿no? Eso Santiago dice, ¿verdad? Esta religión debe ser sin mácula. Esta palabra mácula significa sin mancha. Mácula significa impureza o defecto. Entonces esta religión sin mácula es una devoción libre, repito, de corrupción, de una doble moral o inmoralidad. ¿Sí? Es que, esta película tú no la puedes ver, pero yo sí. Como por ejemplo eso. Es que tú no puedes ver eso, pero yo sí puedo verlo. ¿Cómo ve? ¿Cómo la ve ahí? Como que ahí puede haber una doble moral, ¿no? Ahora se entiende, ¿no? Pues hay cuestiones propias de la edad que pueden entender, no entender. Pero si son cuestiones, mis amados, en una connotación sexual, ¿sí? Bueno, si usted considera que su hijo no debe de ver desnudos, ¿usted sí puede? Pero eso nomás nomás pasa así. Nomás está pasando. Bueno, usted tampoco debería. Que puede, ¿no? Pero no debe. Entonces, Santiago define dos aspectos claves que constituyen a esta religión pura y sin mácula. Uno, cuidado de los vulnerables, ¿no?
Santiago menciona específicamente visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿no? Entonces, en la época bíblica, los huérfanos y las viudas representaban a las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían sustento, no tenían quien los protegiera, no tenía quien los cuidara. Entonces, habla acerca de cuidar de ellos, ¿no? Y esto es un acto de compasión, un acto de justicia, ¿no? Y refleja precisamente el corazón de Dios para con los necesitados. Santiago enseña que una verdadera religión, un verdadero cristianismo, ¿sí? Una vida piadosa se refleja en el amor práctico y en el servicio hacia aquellos que no pueden, escúcheme bien, que no pueden devolver el favor. Aquellos que no pueden pagar. Porque si le damos a la viuda, pues no podemos esperar que nos lo pague, no puede. O al huérfano, no puede. Si nos damos cuenta hacia dónde el Señor quiere llevarnos, a ser prontos para dar sin esperar nada a cambio. Y ahí precisamente es cuando y cómo se está ejecutando el amor verdadero. No espero para atrás. No espero porque no puede. ¿Sí? Entonces Santiago expone de hecho el corazón de Dios. Esto es algo que el Señor ya había estado enseñando desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿no? Y los salmos. Dice el Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Sí? Es el carácter del Señor, ¿no? El profeta Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Igual en casa lo puede leer todo el contexto. Estoy leyendo Miqueas 6 y 8. Pero dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? A ver, bueno, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque el contexto es: te adoraré, Señor, ¿verdad? Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año, etcétera, etcétera. Cuando el Señor dice: apártate en santidad y ve por el necesitado. Partimos de ahí. Ya después hablamos acerca de los rituales. El profeta Zacarías dice: y así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese es el corazón de Dios. Y así hay un montón de textos. Así hay un montón de textos. Entonces, a lo largo de toda la historia, los pueblos han tratado de hacer del ritual y la liturgia el sustituto de la misericordia y del servicio. Y no ha sido la excepción del pueblo hebreo, del pueblo judío y tampoco del nuestro. Sí. Hemos hecho de la religión una cosa espléndida dentro de los templos a expensa de olvidarnos de la misma gente que está dentro de ellos. Recordemos que la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Voltea que está a tu lado y dile: tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Esto es un edificio. O sea, aquí es un edificio. Sí. En algún momento, si Dios lo permite, quizá mañana o en 10 años, nos vamos a mover de aquí. Y bueno, y seguiremos siendo la iglesia, pero ubicados en otro lugar. ¿Me explico? Esto no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Sí. Y Dios demanda que estemos atentos de su iglesia. Y el deseo en mi corazón como pastor es que todos crezcamos en ese sentido. Miren, mis amados, no, pastor, es que usted no es muy fantasioso. Bueno, si la demanda está ahí es porque se debe de atender, ¿no?
Y me encantaría que pudiéramos como familia ver unos por otros y cuidarnos unos por otros. Esto yo ya lo he platicado con algunos de ustedes, pero yo no puedo llegar a todos. Y qué padre es cuando alguno dice, no, yo estoy visitando a fulano, yo estoy visitando a sutano, ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dice que los helenistas se quejaron de los judíos porque estaban descuidando a las viudas? ¿Se acuerdan? Dice que las viudas de ellos pues no estaban siendo cuidadas allá en Hechos, si mal recuerdo es Hechos 6, no lo traigo en mis notas, pero los apóstoles dijeron, a ver, necesitamos hombres, dice, piadosos, de buen testimonio y llenos de sabiduría para que atiendan las mesas, porque nosotros debemos de mantenernos en la oración, ¿no? y en el escudriñar las escrituras, porque ellos no podían estar en todas partes. ¿Me explico? Y con esto no estoy diciendo, no se me acerquen, por favor. No, nada que ver, no, para nada. Pero poder entender que es imposible que una sola persona pueda llegar a todos. Pero usted sí puede llegar a todos, o cada uno, ¿verdad? Y qué bueno cuando, no, fíjese pastor que visité a fulano o a sutano, qué bueno, le mandé mensaje, le llamé, qué bueno, gracias a Dios, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y dice la palabra, si alguno hace lo que tiene que hacer, diga, ¿qué? Dijera el pastor Chuy Olivares, ni a inútiles llegamos, ¿no? A veces. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando hagamos lo que tenemos que hacer, como por ejemplo ver por los demás, amar a los demás de manera piadosa, bueno, Señor, siervo inútil soy. Lo que debo hacer, eso es lo que hago. Sí. Porque así funciona el cuerpo, mis amados. De eso se trata. De eso se trata. Sí. Entonces, por eso ahora, referente a esto, no significa que sea malo ofrecerle a Dios un culto noble y excelente, y en cuanto, y lo mejor y espléndido para Él, no es malo. O sea, pero tampoco se trata de que echaremos por la ventana la organización. Sí, no se refiere a Santiago. No significa que porque miren, los muchachos de la alabanza ensayan, se toman un día a la semana. Algunos de ellos más de ese día porque tienen que preparar, tienen que hacer arreglos, aunque no creas si ensayan. Sí, la mayoría de ellos son casados, otros están estudiando. Y sacrifican ese tiempo, sus hijos, ¿sí? Tienen que hacer tareas y tienen, a lo que voy es, hay un tiempo invertido acá. Mientras usted esté en su casa, quizás haciendo otras cosas, ¿no? Ellos están trabajando para servir el domingo. Y no los quiero inflar, O sea, hay de ellos. Pero así también en cada área. Para que usted pueda estar aquí, hay quienes vienen y se toman un tiempo para limpiar la iglesia. Que por cierto hay quienes lo hacen solo porque quienes les toca no vienen y ni siquiera avisan. Y nos ha tocado venir y está una o dos personas haciendo todo el trabajo. Para que estemos aquí, para que los baños no apesten. Porque a veces nuestros niños, porque son niños, y unos no tan niños no le atinan y huele feo. Y la razón por la cual no huele a cantina en esa área es porque hay hermanos, mis amados, que se disponen a servir y tampoco quiero inflarlos. Pero estoy intentando llevarnos a todos a la reflexión y al agradecimiento de cómo es que funcionamos. ¿Me explico? Y el ser agradecido y entender que soy parte del cuerpo. Voy a tomar un ejemplo que me gustó mucho de un hermano que está aquí, no voy a decir quién, pero no es algo malo, así que sé que no va a haber problema. Pero me gustó mucho la ilustración. Cuando ellos llegaron a la congregación,
dijeron, pues queremos permanecer, ¿no? Ser parte de la familia, y ya estaban algún tiempo acá, y un día me dice, pastor, quisiera hablar con usted. Me dice, mire, nosotros ya hemos estado acá y entendemos que cuando uno llega de visita a una casa, pues se sienta y le sirven, ¿no? Y come y disfruta de lo que le están dando. Pero cuando es su casa de uno, pues uno tiene que lavar los trastes, uno tiene que limpiar, porque es su casa, ¿no? Entonces me dice él, pues nosotros nos sentimos de casa y queremos servir, porque entiendo que es nuestra casa. O sea, ahora sí que quiero empezar a lavar los trastes, barrer, hacer comida o la necesidad que haya. ¿Sí? Y me gustó cómo lo manejó, ¿no? Entonces, es entender cómo funcionamos, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Entonces, repito, no significa que no le ofrezcamos lo mejor a Dios. No significa que no nos vamos a preparar. No significa que no vamos a venir. Pues lo importante es que, ¿no? Veo por los demás, pues la iglesia y que esté todo cochino. No, porque hay armonía, ¿verdad? Gracias a Dios, por ejemplo, quienes atendieron, ¿no? Que las hermanas se quedaron cortas con el lonche. Pero cuando vinieron, ¿verdad? Los hermanos a pintar, a atender. ¿A poco no se ve bien así, mis amados? Bueno, esto refleja el carácter de Cristo también, ¿eh? Es orden. Pero de nuevo, el balance es atender la palabra sin desbalancearnos. Sí, sin desbalancearnos. Entonces, mis amados, el culto se vuelve vacío e inútil si los adoradores no salen al mundo a amar a sus semejantes y a vivir de manera íntegra, resistiendo el pecado del mundo. Por eso dice Santiago, guardarse sin mancha del mundo. Porque podemos tener cultos súper padres, ahí va el otro lado, súper ordenados, súper limpios, súper cuadraditos, ¿verdad? Y no nos salimos y todo está para chuparse los dedos, pero salimos y somos unos hijos de Chucky, ¿verdad? El diablo y salgo y le pego unos codazos a mi esposa y unos rodillazos y ¿me explico? Y maltrato a mis hijos y soy autoritativo con ellos y los exaspero y no cuido su corazón y no respeto a mis padres y sigo robando en mi trabajo. Sigo mintiendo, sigo viendo pornografías y le puedo seguir, ¿eh? Es un culto vacío. Dios no está aquí. Oye, pero se escucha padre. Ay, pero estuvo tan bonito. Ay, hasta sentí así como, ¿no? Si los adoradores, si los santos, si los que están aquí no son congruentes, Dios no está. Dios no está. Sí, entonces, balance, ¿no? Entonces Santiago subraya la importancia de guardarse sin mancha, ¿no? Guardarse sin mancha del mundo. Esto significa vivir de una manera que no se vea contaminada por los pecados o la influencia negativas de la sociedad, ¿no? Eso, híjole, es bien complicado, ¿no? Hace unos días platicaba con un brother y hablábamos acerca de esto, de la influencia del mundo y la ideología dentro de la iglesia, ¿no? Porque sí o sí pasa. Y esto es importante, mis amados. O sea, y lo tengo que decir, hermanas, con mucho respeto, cuídense de las ideologías del mundo. ¿Sí? Cuídense. Igual los hombres, cuídense. Miren, allá afuera les están quitando la hombría a los hombres, cada vez son más femeninos. No se valora el respeto, el cuidado, la caballerosidad, la provisión. Cada vez allá afuera, ¿sí? Están empujando a que el hombre deje de lado esa parte y la mujer es cada vez menos femenina.
cada vez más empoderada, y yo las puedo. Hay una frase por ahí y de repente se le atina. Vamos a generalizar, ¿no? Dice, cuando el hombre tiene dinero, piensa en la familia. Cuando la mujer tiene dinero, piensa en que no necesita un hombre. Es la ideología del mundo. Ahora, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, en gran medida es porque el hombre ha cedido su puesto, porque no ha sabido ser hombre. Ahora, en la Biblia hay un texto que dice, dice que el hombre piadoso, ¿quién lo hallará? Sí sabía que dice así. Un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No nomás anda buscando la Biblia una mujer virtuosa, también busca un hombre de verdad. Cuando David iba a morir, y no estaba aquí esto, pero plus, ¿no? Acabo que yo de esta serie ya no voy a predicar, así que voy a hacer una capirotada ahorita. Pero cuando David iba a morir, ¿sabe qué fue uno de los consejos que le dijo a Salomón? Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué tan relevante, mis amados, es eso? Sé hombre. Si tiene un hombre ahí, empezando por su esposo, dígale, sé hombre. Digo, ese hombre, no sé macho como el mundo dice, no, ese hombre como Dios dice que seas. ¿Sí? Dentro de todo ese marco que Dios establece, donde debe de conducirse un hombre de verdad. Entonces, guardarse sin mancha del mundo, mis amados, implica que allá afuera hay una presión, hay una ideología, existe tal cosa, y la iglesia es influenciada, la iglesia es golpeada. Por eso necesitamos, mis amados, la palabra, resguardarnos, mantenernos en lo que Dios dice, en cómo debo de conducirme, como papá, como hijo, como esposo, como hermano, como amigo, ¿sí? ¿Cómo debo de caminar, mis amados? ¿No? Entonces, para Santiago, una religión auténtica implica no conformarse a los patrones corruptos del mundo, sino mantenerse en una vida santa y apartada para Dios. Sí. Y ya esto es todo un tema, ¿no? Entonces, una de las distorsiones modernas de la separación entre lo que una persona profesa creer y cómo vive, ¿verdad? Pues es algo que ha estado muy presente. Hemos secularizado ciertas áreas de nuestra vida y ese es un error, mis amados. Desde que esa palabra entró, bueno, es que en lo secular, a ver, mis amados, yo no veo al apóstol Pablo dejar de ser apóstol mientras hacía carpas. Entiéndase esto. ¿O cree usted que Jesús dejó de ser Dios mientras trabajaba junto a su Padre porque estaba en una labor secular? ¿Me explico? ¿Cuándo rayos empezamos a secularizar la vida? ¿O eres o no eres? Eso ha hecho mucho daño. Bueno, es que en lo secular y en las cosas de Dios, pues no vaya a venir el Señor mientras andas en lo secular porque te quedas, ¿no? O somos o no somos. No dejamos de ser mientras trabajamos, mientras estamos. No somos cristianos nomás de domingo. O bueno, no debiéramos ser. No debiéramos ser. Somos cristianos en el trabajo, con nuestras conversaciones, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, donde sea. Entonces, Santiago llama a una fe que refleja en palabras y en acciones diarias, ¿sí? Pues congruencia. A menudo, desgraciadamente, hay una desconexión, repito, ¿no?, entre la vida religiosa y la vida cotidiana. Entonces, esa religión, ¿verdad?, es utilizada como una forma de autojustificación moral. Bueno, es que acá. Pero no debe de ser así. En tu escuela, joven, en universidad, prepa, secundaria, quienes estén acá, debes de seguir comportándote como un hijo de Dios, ¿no? El viernes hablaba con los muchachos, con los
jóvenes, y estábamos hablando acerca de la omnisciencia de Dios, ¿no? Y hablábamos de que Dios es, la omnipresencia de Dios, y hablábamos de que Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todos lados. Y mencionábamos que Dios no está en secciones en diferentes lados, sino Dios está completamente aquí. No es como que Dios está demasiado grande y aquí está una mano de Dios y allá en África está la otra mano de Dios y Dios está así, ¿no? Abarcando todo el mundo porque es muy grande. No, Dios es, ¿sí? Por cuanto es eterno, ¿sí? Dios está por encima del tiempo, pero por cuanto Dios, ¿sí? Es omnipresente, no está limitado al espacio. Por tanto, todo Dios está aquí. Pero todo Dios está también con nuestros hermanos en Guadalajara y con nuestros hermanos en Los Cabos. Y, ¿me explico? Todo Dios, no una parte. Y eso es bien profundo, ¿no? Y es bien interesante. Pero bueno, a manera de aplicación yo le decía a los muchachos, ¿qué implica? Es el hecho de que Dios está presente todo el tiempo. Cuando me porto bien y cuando me porto mal. Ahora le decía yo a los muchachos, imaginen esto. Es como si nuestros papás nos pusieran una cámara amarrada aquí, ¿no? Y que todo el tiempo nos esté monitoreando, 24/7, así tipo Casa de los Famosos, ¿no? Big Brother, que es lo mismo, ¿no? Creo. Imagínense, ¿no? Todo el tiempo. Yo le decía a los muchachos, ¿qué onda? ¿Te comportarías igual? Y muchos así. O sea, ¿te comportas igual cuando están tus papás a cuando no están? Con tus amigos, ¿hablas lo mismo? ¿Te expresas igual? Ahora, familia, ¿y vosotros? Dios está en todo lado, en todo lugar. Dios te ve 24/7. Ahora, esa cámara está limitada a nuestras expresiones, a nuestras conductas. Dios conoce nuestros pensamientos. Desde el pensamiento más rosita, colorido y tierno, hasta el pensamiento más perverso y terrible. Dios lo conoce y está presente todo Él 24/7. Cuando nosotros vemos ahí en Romanos, después de que el apóstol Pablo menciona todas estas características de por qué Dios los entregó una mente reprobada y a la concupiscencia de su corazón, el apóstol Pablo da la razón y dice, por cuanto no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el temor de Dios tiene que ver con una conciencia de que Dios está ahí. Muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos porque se nos olvida que Dios nos está viendo. Porque mi pregunta es, ¿usted haría de esas cosas que quizá no son tan cómodas que los demás sepan en presencia de otro? Estoy seguro que no. Por eso se oculta para hacerlo. Sí. Y bueno, ya estoy llegando al final. ¿Me ayudan con el piano? Si no, aquí me agarrabiada. Y ya les veo con cara de hambre y no de la palabra de Dios. Ya hace hambre, ¿no? ¿Cuánto llevo, Jeremy? Ok. Entonces, interesante, ¿no? Santiago dice que las personas pueden llegar a pensar que son piadosas. Podemos llegar a pensar que somos, pero en realidad no lo somos. Sí. Recuerdo el pastor Raúl, cuando recién empezó con la congregación, la iglesia acá, tanto en Los Cabos como en La Paz, pero él habló acerca del verdadero evangelio, ¿no? Y él constantemente hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que crees? O los que creen que creen. Y es una pregunta muy buena. ¿Por qué crees que crees? De hecho, es una pregunta filosófica, es una pregunta de filosofía. Hace poco la hizo famosa un pseudo filósofo, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Se la preguntó así, ¿no? Pero es una pregunta muy buena. Creen que creen, pero no creen. Sí, hay personas que pueden pensar
que son cristianas, que son hijos de Dios, que son creyentes, que tienen el favor de Dios, pero no lo tienen. No lo tienen. No son. Y creen que lo son simplemente porque siguen ciertas normas externas. Porque voy a la iglesia. Porque leo regularmente la Biblia. Porque mientras lavo los trastes pongo una enseñanza de fondo. No está mal, póngala, está bien. Yo también pongo enseñanzas cuando lavo los trastes. Si lavo los trastes, ahí está mi esposa, mira, y mis hijos. Sí me ponen a lavar los trastes. Pero ¿eso me hace cristiano? ¿Eso me hace un hijo de Dios verdadero? Que vengo a la iglesia porque leo la Biblia regularmente. No, digo, ciertas conductas, ¿no? Pero hacia donde quiero que vayamos es a lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Yo realmente anhelo la santidad. Anhelo, me duele pecar. Hay un dolor profundo en mi corazón cuando me equivoco, cuando caigo, cuando erro. Realmente me duele, o como dicen por ahí, me monto en mi macho y digo, pues sí me equivoqué, pero pues realmente permito que el Espíritu Santo me redarguya y me lleva a pedir perdón genuinamente de lo profundo de mi ser. Decir, Señor, primeramente contigo, perdóname, Señor. Perdóname, yo ya no quiero conducirme así. Yo ya no quiero reaccionar así. Yo ya no quiero hacerlo así. Perdóname. Y seguido a eso, a quien ofendí, si hubo alguien más implicado en mi falta, perdóname. No perdóname por todo. ¿Cómo hace daño eso, no? Perdóname por todo. No, perdóname por esto. Porque quiero vivir en santidad, porque quiero vivir para Él. Él me compró. Él me dio una nueva vida. Y quiero perseverar en ella, y quiero caminar en ella. El apóstol Pablo habla acerca de cuidar la salvación con temor y temblor. Se refiere a eso. No está hablando acerca de que si no la vas a perder. No, fue dado algo por gracia. La voy a cuidar porque costó. La salvación costó. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis, se pagó. Alguien pagó por nuestra salvación, mis amados. Hubo derramamiento de sangre por tu pecado y mi pecado. Dios no es indiferente al pecado, tú lo serás, Dios no. Nosotros de repente somos indiferentes al pecado, pero Dios no. ¿Qué tan en serio toma Dios el pecado? Mató a su hijo, mis amados. Molió su cuerpo literalmente. Lo golpeó hasta molerlo y derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo por tu pecado y por mi pecado. ¿Qué tan en serio se toma Dios el pecado? Mira la cruz. Mira la cruz. La salvación costó. Mucho. Y mucho. Y debo de reflexionar, ¿he recibido esa salvación? ¿He creído para salvación? ¿Me he arrepentido de mis pecados genuinamente? ¿Estoy convencido de mi condición, de mi miseria sin Dios? ¿Reconozco quién soy sin Él? Si es así, vuélvete.
Vuélvete al Señor. Y debieras de anhelar santidad. Debieras constantemente de renunciar a esos pensamientos que son contrarios a Dios. Debieras de apartar tus ojos de ti mismo y empezar a ponerlos en las necesidades de los otros. Es que tú no sabes, pastor, lo que yo he sufrido. No sabes cuánto sufro yo. Estoy seguro que si le buscas, no mucho, pero le buscas tantito, habrá alguien que esté en una condición más complicada que la tuya. Y estoy seguro que puedes apoyar a alguien. A veces con ligereza decimos con el favor de Dios. Si no estamos haciendo las cosas que Dios demanda, no tenemos el favor de Dios. No, sí, con el favor de Dios. No hay favor de Dios si no estamos obedeciendo. ¿Sí me explico? A ver, esposo, Pedro fue claro, Si no estamos sabiendo llevar una relación con nuestra esposa, nuestras oraciones son estorbadas. Y entiendas ese principio por el otro lado. Hermana, no tienes el favor de Dios si no estás bien con tu esposo. Es lo que dice la Biblia. No estamos bien con Dios si no estamos bien con nuestro hermano. Y debemos de ayudar. Y respecto al matrimonio, aprovecho. Ayudémonos. A ver, de repente el marido es medio bruto y cavernícola, pero si tu esposo agarró el rollo ya y entendió y viene a pedirte perdón, no digas, no tengo nada. Ya, es que no viniste hace rato y tenías que venir hace rato. Es que no te nació hasta que no me viste enojada entonces. Bueno, pero lo está haciendo, perdona. Perdona. Extiende el perdón como te fue extendido a ti. Y también te tardaste, pero Dios tuvo misericordia. Y repito, no estoy subsidiando al cabezón de tu esposo, ni me estoy poniendo el guarache. Ayudémonos. Y viceversa, ¿no? Y digo, hermanita, lo digo más porque de repente a las mujeres les cuesta un poquito más esa parte, ¿no? No, es que te tenía que nacer, ¿verdad? Hasta que no te dije. No, ya no. Amor, no, ya no, ya. No. Bueno, pues, ya ves, no te interesa. Sí, sigue lo tuyo, tú sigue, no te interesa. Está chistoso, pero pasa. Es cierto, ¿verdad? Ayudémonos. Si tu esposo no está bien contigo, no está bien con Dios. Si tu esposa no está bien contigo, no está bien con Dios. Y no nos conviene estar mal con Dios. ¿Me explico? Y aquí estoy hablando de una relación plena con Él, de caminar con Él, de vivir en santidad, de vivir apartados para Él, piadosamente como familia de Dios. Gracias a Dios, Él no nos desecha. Él no nos desecha. Miren, en ese sentido estamos seguros en Dios. Así como Dios demanda que no desechemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos por los errores, Él tampoco lo hace. Sería incongruente, ¿cierto? Dios no nos desecha. Miren, Dios es tan paciente con nosotros y es tan bueno, mis amados. Pero caminemos en rectitud. ¿Sí? No me queda como una hora de enseñanza todavía aquí. En conclusión, Santiago llama a una fe genuina que trasciende las prácticas religiosas superficiales, enfocándose solamente, ¿verdad?,
precisamente en las cuestiones externas, y Dios nos llama, ¿no?, a aferrarnos a la verdad de la palabra, amando al prójimo, ¿sí?, amando la santidad, vivir para Él. Si esta es la verdadera devoción a Dios, y esta, repito, se refleja en una vida marcada por la compasión hacia los vulnerables, hacia los necesitados. Sí. Y voy a cerrar con esto. Ya, última. Pero hay un texto en Primera de Juan. Pero habla, Primera de Juan, manito, ¿me ayudas? Creo que es Primera de Juan 1:6-4. Pero cuando dice que el que aborrece a su hermano, ¿no?, habla de amar al hermano, y el que no anda en luz, ¿no? Dice el que no anda, si no ama a su hermano y lo aborrece, dice este no anda en luz. Sí, es Primera de Juan 2:10. ¿Me ayuda? ¿Qué dice? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero Ajá. el que aborrece a su hermano está en tinieblas, que es de tinieblas, y no sabe a dónde va. Ajá. Que las tinieblas le han cegado los ojos. Ok. Esa palabra aborrecer, alguno dice, bueno, yo no aborrezco a mi hermano, o sea, no lo amo, pero no lo aborrezco. Bueno, es bien interesante porque esa palabra aborrecer tiene que ver con ser indiferente. Pues esa se puede también traducir como ser indiferente, porque la Biblia habla de amar, punto. O amas o no amas. Y hermana, ¿cómo te sientes amada cuando tu esposo te ignora? Amarrando a esta idea, ¿no? El ver por los demás, amar a los demás. ¿Sí? Bueno, yo no aborrezco, pero es si no amas. Con el hecho de ser indiferente, pasar por alto la necesidad. Pero es que no tengo. Bueno, pero a lo mejor te puedes detener y dar un abrazo y bendecir y dar una palabra de ánimo. Pues quizás no te sobran 200 pesos, pero quizás sí 50 pesos. No lo sé. O a lo mejor ni 50 pesos, pero puedes llorar junto con el que está llorando, o reír con el que está riendo. Pero cuando lo veo llorar, yo sabía, era tiempo nomás para que llorara. Estaba haciendo las cosas mal. No, está riendo y a ver cuánto le dura esa risita. Ya lo conozco, cómo es. Falta de empatía, falta de amor. Si alguno cae, seamos pronto para levantarlos. En eso se manifiesta la piedad en el corazón, ¿sí? Damos gracias a Dios, ¿sí? Nos ponemos de pie, quien pueda y quiera hacerlo. Y no sé ustedes, pero de verdad para mí esta serie fue de mucha bendición, al igual que todas, ¿no? Al final la palabra de Dios pues nos exhorta, ¿no? Y nos redarguye y nos pega y de repente cuando damos garrotazos de enfrente, porque el Señor ya nos dio los nuestros, siempre no pretendemos, como dice el apóstol Pablo, haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, ¿no? Y eso a mí me da un descanso, ¿sabes? Que el apóstol Pablo haya dicho, no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, ¿no? Y estamos en ese proceso todos. Por eso no me voy a cansar de decirle, por favor, oren mucho por nosotros. Oren mucho por nosotros, por todos, ¿verdad? Pero quienes estamos enseñando, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios. Oren mucho por nosotros, ¿sí? O sea, por un lado, de repente se pretende o se cree, no, pues está enfrente, no, el pastor ni broncas tiene, o Bogdan, no, pues Bogdan y Carlos, no, ellos, no. Y sé que la mayoría lo sabe, ¿no? Necesitamos de sus oraciones, ¿sí? Y también ore por usted. También ore por usted.
Entonces damos gracias a Dios, ¿sí? Pues ahí le animo, cierre sus ojos unos segundos y dele gracias a Dios. Mira, si Dios te habló algo, aunque sea poquito, dale gracias a Dios por eso, ¿sí? Si consideras que a lo mejor una hora fue paja, pero dentro de esa hora una cosa el Señor habló a tu corazón, dale gracias a Dios por eso y dile: Señor, ayúdame a atender eso que me hablaste, eso, Señor, eso que no he atendido y que lo he dejado pasar, eso, Señor, ayúdame ahí, ayúdame y enséñame a hacerlo, Señor, descansando en ti, no en mis propias fuerzas, porque me he visto cansado, Señor, haciéndolo en mis propias fuerzas, Señor. Ayúdame, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y a ser prácticos, Padre. Tú le decías a Caín: si bien hicieres, ¿acaso no serás recompensado? Señor, si hacemos bien, seremos recompensados, tendremos recompensa en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en todo lo que hagamos, si hacemos las cosas bien. Y tú eres quien marca el bien, tú eres quien estableces la norma, Señor. Ayúdanos, nos presentamos delante de ti como vulnerables e incapaces, Señor, de poder llegar al estándar, a la vara, pero tú te perfeccionas en nuestras debilidades, Señor, y no pretendemos, Señor, ser fuertes, sino reconocemos que somos débiles y echamos mano de tu gracia, Señor, pero ayúdanos, enséñanos a hacerlo, enséñanos, Señor. Ayúdanos a no ser tan orgullosos, Señor, a no ser tan obstinados. Ayúdanos, líbranos de perseverar en nuestro pecado y quebranta, Señor. Somos como ese barro en manos del alfarero, Señor, y tú eres el alfarero y nosotros el barro, y si es necesario volver a rompernos, Señor, y volver a hacernos de la nada, que así sea, pero guárdanos en ese proceso, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, Señor. A veces es complicado y no entendemos, pero que haya una seguridad en nosotros, que no hay un lugar más seguro, Señor, que estar en tus manos. No hay un lugar más seguro, Señor. Líbranos, Señor, de ser prudentes en nuestra propia opinión. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.